En este video vamos a ver cómo resolver un ejercicio de cinemática del sólido, un problema de poleas y correas. El ejercicio está dado por este mecanismo, el cual consta de dos juegos de polea. Un juego de poleas 1-2 que eh, que están unidas y giran solidariamente, y otro juego de poleas 3 y 4 también unidas y girando solidariamente entre sí. El ejercicio me da como dato la velocidad de la correa en el punto A y la aceleración en el mismo punto, haciendo notar que esta es una desaceleración en el punto A de 6 pies por segundo al cuadrado. El problema me pide calcular la velocidad de la correa, de esta correa en C, y la aceleración en el mismo punto, y la velocidad y la aceleración en el punto B de la polea 3. Como pueden notar, en estas poleas 1 y 2 están caracterizadas por los parámetros cinemáticos velocidad angular y aceleración angular, omega 1 y alfa 1, los cuales son comunes tanto a la polea 1 como a la polea 2 porque, como dijimos anteriormente, están unidas y giran solidariamente. Por lo tanto, estos parámetros cinemáticos son comunes a ambas poleas y los vamos a intentar calcular conociendo los datos BA y aceleración del punto A. Para eso nos vamos a valer de un punto A', que no es el mismo de A, y vamos a tomar la hipótesis de que si la correa es un sólido rígido, todos los puntos de la correa, tanto A como A' o cualquier otro punto, van a tener que tener la misma velocidad en módulo, por supuesto, porque es un sólido rígido y eso no se puede ni estirar ni comprimir. Y lo mismo sucede con la aceleración lineal, digamos, de la polea. Por lo tanto, en el punto A' va a tener la misma velocidad en módulo que el punto A, y la aceleración tangencial del punto A' tiene que ser igual a la aceleración del punto A. ¿Por qué digo aceleración tangencial del punto A' y no digo aceleración total del punto A'? Porque la que se tiene que mantener constante si tomamos la hipótesis del sólido rígido es la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial. La aceleración del punto A va a tener únicamente componentes en esta dirección, en la dirección de la trayectoria. Pero A' también es un punto de la polea 1. Por lo tanto, el punto A' va a rotar y no solo va a tener esta componente de aceleración tangencial, sino que va a tener una aceleración normal correspondiente a la rotación de la polea 1. Cosa que no va a pasar con el punto A. A únicamente se mueve linealmente, por lo tanto va a tener únicamente la aceleración, esta aceleración A lineal en la dirección esta de la polea. Por lo tanto, la aceleración tangencial de A', no la total, va a tener que ser igual a la aceleración del punto A. Haciendo esta salvedad, vamos a calcular o vamos a plantear que la velocidad del punto A', que es igual a la velocidad del punto A, que vale 2 pies por segundo, es igual a la velocidad angular omega 1 por el radio entre el centro de rotación y A', que es el radio R1. Si le ponemos valores a este radio, es 0,66 dividido 2, porque 0,66 es el diámetro, la mitad del diámetro es el radio, y podemos despejar el parámetro cinemático omega 1 si pasamos este término dividiendo al otro término, al otro miembro. Por lo tanto, omega 1 vale 6,06 radianes por segundo. Algo similar podemos hacer con la aceleración tangencial A', que vale 6 pies por segundo al cuadrado, vale lo que vale la aceleración en A, como explicamos recién, y planteamos que, viendo la rotación, va a valer alfa 1 por el mismo radio R1. Aceleración tangencial en una rotación.
Por lo tanto, si planteamos alfa 1, podemos despejar de acá, pasando este término al otro, y alfa 1 entonces vale 18,18 radianes por segundo al cuadrado. Estos valores, como dijimos recién, omega 1 y alfa 1, vale para ambas poleas porque tanto la 1 como la 2 están destinadas a rotar solidariamente en su conjunto. Por lo tanto, ahora podríamos calcular cualquier parámetro de velocidad y de aceleración para la polea 1 o para la polea 2. En este caso vamos a calcular el punto D, la aceleración tangencial y la velocidad del punto D. ¿Por qué vamos a calcular la velocidad y la aceleración del punto D? Porque nosotros estamos buscando algunos parámetros cinemáticos del otro lado, de la otra juego de poleas. Por lo tanto, si se fijan, esta correa tiene un punto en la polea 2, que es D, pero también tiene puntos en la polea 3, por ejemplo este, comunes entre sí. Por lo tanto, si consideramos la hipótesis del sólido rígido también para esta correa y calculamos algunos parámetros aquí, vamos a poder trasladarlo al otro lado y empezar a calcular los parámetros cinemáticos de 3 y de 4, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, nos vamos a centrar en D. D también va a tener, como es un punto de la polea 2, va a tener una aceleración normal, pero esa no me interesa, por lo tanto no la voy a calcular, pero sí la tangencial, que es la que se mantiene constante en toda la polea. Por lo tanto, la velocidad del punto D va a valer la rotación, la velocidad angular, omega 1, por el radio R2. Si calculamos, va a valer 1 pie por segundo la velocidad del punto D. Y la aceleración tangencial va a valer la aceleración angular por R2. Y me va a quedar 3 pies por segundo al cuadrado. Como dijimos recién, esta velocidad y esta aceleración tangencial se tienen que mantener en módulo en toda la polea. Y si queremos calcular los parámetros cinemáticos de la rotación 2, omega 2 y alfa 2, podemos tomar un punto E, que este punto E va a tener una aceleración tangencial igual a la aceleración tangencial en D y una velocidad E que va a tener que ser igual en módulo a la velocidad D. Como dijimos recién, BE tiene que ser igual a BD. Y si lo miramos desde esta rotación omega 2, esa velocidad en E tiene que ser la velocidad angular omega 2 por el radio R3. De acá podemos despejar omega 2, pasando este término al otro lado dividiendo. Y me va a quedar que la velocidad angular de la rotación 2 va a valer 3 radianes por segundo. Podemos hacer algo análogo para la aceleración tangencial en E, que tiene que ser igual a la aceleración tangencial en D. Y esa aceleración tangencial va a valer alfa 2, la aceleración angular, por el radio R3. Si despejamos alfa 2, va a quedar 9,1 radianes por segundo al cuadrado. Ahora bien, estamos calculando los parámetros cinemáticos omega 2 y alfa 2 partiendo del punto E. Pero lo que necesitamos es la aceleración y la velocidad del punto E. Vamos a hacer un pequeño análisis. La velocidad en E para todos los puntos del diámetro de la polea 3 van a valer la velocidad angular omega 2 por el radio R3. Por lo tanto, tanto E como B van a valer en módulo el mismo valor. Por lo tanto, no hace falta calcular la velocidad del punto B, simplemente va a ser igual a la velocidad del punto E, que va a ser 1 pie por segundo. Y para la aceleración pasa algo similar. En E, la aceleración normal va a ser omega 2 cuadrado por R3, y lo mismo va a suceder con la aceleración normal. Por lo tanto, el módulo de aceleración normal en ambos casos va a ser igual, y la aceleración tangencial pasa algo similar. Por lo tanto, el punto B es asimilable al punto E en cuanto a módulo de velocidad y de aceleración.
Por lo tanto vamos a calcular la aceleración normal, que es la que me falta porque conozco la aceleración tangencial. Tanto en E como en B valen omega 2 cuadrado por el radio R3. Y si hacemos los números va a valer 3 pies por segundo al cuadrado. Ahora sí puedo calcular la aceleración total. Tanto en E como en B van a valer la raíz cuadrada de la aceleración normal, que eran 3 pies por segundo al cuadrado, más la aceleración tangencial al cuadrado, que también vale 3 pies por segundo al cuadrado. Aquí está la aceleración normal y la aceleración tangencial que la habíamos calculado aquí. Perdón, que la teníamos acá. Entonces la aceleración total en E y también en B, que es lo que estamos buscando calcular, vale 4,24 pies por segundo al cuadrado. Y como dijimos recién, la velocidad en B es igual a la velocidad en E, que la teníamos anteriormente, y vale 1 pie por segundo. Por lo tanto, conocemos las primeras incógnitas, que eran la velocidad de aceleración en B. Ahora, para calcular la velocidad de la aceleración de la correa en el punto C, vamos a valernos de un punto C' en este instante, que va a ser distinto a C y va a tener otros parámetros cinemáticos de velocidad, de aceleración, porque el punto C' pertenece a la polea 4 y por lo tanto va a estar rotando, va a estar girando y va a tener no solo una aceleración tangencial, sino una aceleración normal, la cual el punto C no va a tener, porque el punto C se mueve linealmente, sale, digamos, de la rotación, y la única componente de aceleración que va a tener es la aceleración tangencial. Como estoy calculando la aceleración en C, lo único que me va a interesar de C' es la aceleración tangencial ATC'. Y para la velocidad sucede algo parecido. La velocidad de C y de C' tienen que ser iguales en módulo, porque esta correa es un sólido rígido y por lo tanto todos sus puntos tienen que moverse a la misma velocidad. Por lo tanto, BC va a ser omega 2 por R4, que como va a ser igual a BC' la puedo calcular así. Y esto vale 0,5 pies por segundo. Lo mismo, vamos a calcular la aceleración tangencial ATC', que va a ser igual a la aceleración total del punto C, como alfa 2 por R4. Y esto vale 1,5 pies por segundo al cuadrado. Entonces calculamos la aceleración del punto C, hallando la aceleración tangencial del punto C', no la normal porque esa no me interesa, y la velocidad en C, calculando la velocidad del punto C', y estas sí son iguales en C y en C'. Por lo tanto, resolvimos el ejercicio.